Cuando se presenta una enfermedad emergente o de alto impacto en los camarones, es necesario aplicar el protocolo sanitario de contingencia con el objetivo de impedir su dispersión. Estos protocolos se deben aplicar inmediatamente después de haber sido notificada la presencia de signos de una enfermedad o de la enfermedad misma por parte del personal técnico de los organismos auxiliares de sanidad acuícola, reportes de las unidades de producción o del informe de resultados de un laboratorio de diagnóstico. El protocolo sanitario de contingencia consiste en los siguientes pasos. Se hace un llamado de posible contingencia. El personal del área de sanidad atiende el llamado de la posible contingencia y establece medidas correctivas. Se realiza una investigación prospectiva y retrospectiva. Se levanta reporte de contingencia con el formato CIBE-01. Se realizan muestreos y análisis de laboratorio. Se implementan sugerencias y medidas sanitarias de control de enfermedades. Se da un resultado positivo agudo en las muestras analizadas en laboratorio. Se implementa el formato CIBE-02 y vacío sanitario. Se implementa el formato CIBE-03. Se mantiene una continua vigilancia epidemiológica. Medidas sanitarias emergentes. Entre las medidas sanitarias de aplicación, cuando se presenta una enfermedad de alto impacto o emergente en las unidades de producción de camarón, se encuentran diagnóstico e identificación del agente o agentes causales, control de la movilización de camarones en cualquiera de sus fases de desarrollo, cuarentena precautoria, condicionada o total, dependiendo del diagnóstico oficial, establecimiento de cordones zoosanitarios, prácticas de saneamiento, limpieza y desinfección de instalaciones, utensilios y vehículos, despoblamiento de las instalaciones acuícolas y disposición final de los animales muertos, implementación de un periodo de vacío sanitario, sentinelización en estanquería al iniciar un nuevo ciclo de cultivo, notificación y alerta rápida. Cuando se ha identificado de manera presuntiva la presencia de signos de una enfermedad o la propia enfermedad, el organismo auxiliar de sanidad acuícola debe establecer comunicación con la autoridad competente en el Estado a fin de dar seguimiento necesario y establecer contacto con los laboratorios de diagnóstico oficiales para la recepción de muestras de análisis confirmatorio. El proceso de notificación de una enfermedad se realiza mediante el formato CIBE-01, que debe llenar la persona que realizó el hallazgo o el profesional de campo que lo atiende. Cuando el laboratorio de diagnóstico oficial de la SAGARPA confirma la enfermedad en los organismos, se debe establecer una coordinación entre el organismo auxiliar de sanidad acuícola y la Dirección de Sanidad Acuícola y Pesquera del SENASICA, a fin de dar a conocer a los productores una alerta rápida en la cual se dan a conocer las medidas sanitarias emergentes correspondientes. El OASA dará seguimiento epidemiológico al caso y a los nuevos casos que pudieran presentarse, para lo cual deberá llenar el formato CIBE-02 e irlo actualizando conforme transcurra el ciclo hasta que se haya cerrado el caso. Si en el proceso de seguimiento de la enfermedad se detecta que se trata de una enfermedad emergente, endémica, exótica o de una epidemia, el SENASICA instrumentará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola, DINESA. El SENASICA encabezará la operación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola en las entidades federales a través de los grupos estatales de emergencia en salud animal, GESA, constituidos por el personal técnico oficial y privado previamente capacitado para dar respuesta a una emergencia sanitaria. Finalmente, para cerrar el caso, el organismo auxiliar de sanidad acuícola llenará el formato CIBE-03, en el cual se proporciona información de soporte y se anexan documentos que serán validados por personal del SENASICA para dar por concluido este proceso. Posteriormente, será necesario que el personal del organismo de sanidad acuícola realice acciones rutinarias de vigilancia epidemiológica en la zona afectada para asegurarse que ya no hay afectación. Control de movilización. Cuando se instrumenta el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola, se establece como medida sanitaria el control de la movilización de camarones en cualquiera de sus fases de desarrollo, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos y alimenticios, en aquellas unidades de producción, zonas o regiones que se encuentren afectadas. Se establecerán cordones zoosanitarios en los cuales se revisará
que no transiten fuera de las zonas previamente establecidas los organismos y productos bajo control. Con esta medida, se evita la dispersión del agente patógeno a zonas o regiones que se encuentran libres de la enfermedad en cuestión. Cuarentenas. Las cuarentenas pueden ser precautorias, condicionadas y totales o definitivas, dependiendo de los resultados de las pruebas de laboratorios de diagnóstico oficiales que descarten o confirmen el diagnóstico inicial. Durante la cuarentena, no se deberá verter agua de los estanques al medio y estará restringida la entrada y salida de personas y vehículos ajenos a la unidad de producción. Los que ingresen estarán sometidos a un proceso de desinfección llevándose un registro puntual. Sacrificio humanitario. Cuando se activa el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola, se considera como una medida sanitaria el despoblamiento de la instalación acuícola afectada a través del sacrificio humanitario de los camarones infectados en presencia del personal oficial o técnico de los OASA. Disposición final de residuos. La disposición final de los camarones muertos masivamente se deberá realizar siempre en presencia del personal oficial o de personal técnico de los OASA y levantar las actas correspondientes que den fe de los actos. Los métodos recomendados para eliminar a los camarones muertos infectados son relleno sanitario, quema de los camarones y cocción. Todos los vehículos, utensilios y contenedores en los que se hayan transportado o con los que se hayan manipulado los organismos muertos deberán desinfectarse al momento de dejar el lugar de destino final. Vigilancia epidemiológica. Como consecuencia de la identificación de signos de una enfermedad emergente, exótica o de alto impacto, el OASA deberá implementar un programa de vigilancia epidemiológica activa en coordinación con el SENASICA. Este programa tiene como objetivo iniciar una investigación epidemiológica en campo, para lo cual se utilizan los formatos CIBE-01, CIBE-02 y el formato CIBE-03 para cerrar el caso. Es muy importante que estés consciente de que un productor puede reducir el riesgo de afectación a su granja y a otros productores si avisa inmediatamente después de identificar los primeros signos de enfermedad en sus camarones al personal del organismo auxiliar de sanidad acuícola, quienes le ayudarán a buscar la mejor solución al problema.